Seguimos con la transmisión aquí. Así se recibía a los músicos. Eso. Aquí. ¿Cómo va? ¿Cómo está yendo? A ver, bien, la coca, ¿cómo va? ¿Bien? Excelente. ¿Excelente? Excelente. ¿Qué dice Ramón? ¿Cómo va? Excelente. ¿También? La movilidad está excelente. Hay Muy más bien. amores que... ¿Qué dice, maestro? Todo bien. Maestro Charlie, ¿qué dice? Excelente. Es una excelente. Muy bien. Ahí está. ¿Qué dice, Robert? ¿Cómo va la chacchapada? Bien, gracias. Está yendo bien. ¿Está yendo bien? Muy bien. ¿Qué tal? Llegando cansadito. Ya. Todo el camino. La cuesta ha sido bien bravo. Sí, estamos llegando ya. Muy bien. ¿Y qué tal la coca? ¿Cómo va? Sí, está yendo bien? Sí, voy a encontrar Va. dos más. ¿Usted que es medio chamán? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice tu coca, Johnny? Ahí está. Está mirando Sí, la pata de la coca. ¿Qué dice, primo? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Bien? Como siempre, como todos Siempre. los años, estamos siempre. Tambo. ¿Qué dice, Macario? Acá está la coca mishki. Mishki. Alimi. ¿Qué tal? ¿Usted cómo va la coca? Bien, todo. ¿Bien? Todo bien. Qué bueno. ¡Oh, joder, me fregaste! Joder, tío. Estamos aquí chachando, recepcionando. Aquí, Rosendo, ¿cómo va la coca? ¿Qué tal? La coca va como de tambo indio. Muy bien, ¿todo bien? Todo bien. La llegada también muy bien. Excelente. 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 El cigarro, mira. Ajá. Eso es señal que todo va a ir bien. ¿Y usted también está yendo bien? Así es, señora. Está yendo bien. Los caporales están coordinando muy bien. ¿No? Y se ha dado el caso de estar acá en Papagarán, recordando como hace poco dijo Eric Montesinos, fue de nuestros ancestros y venían desde Huaraz, de muchos lugares, grandes orquestas que era para el barrio Tambo y Antay. Eso. Entonces, Aquí era el punto de encuentro. el punto de encuentro. Sí. Eso, muy bien. Entonces ya de acá a Andahuayla, de Eso. Andahuayla ya se marcha a la iglesia. Bien, Así es. bien. Para todos se le da suerte para el Tambo y Antay. Vale. Sí, aquí vamos con Cajatama Muñapampa. ¿Qué tal? ¿Cómo va la coca? Ahí está Garapacundo. Una garapacuda, claro. Pie de la Cruz. Eso. Aquí estamos al pie de la cruz. Todo bien. Muy bien. Todo bien, ¿verdad? Muy bien. Excelente. ¿Qué tal, caporal? Bien, Margot, bien. Acá, como le refería, representando simbólicamente el recibimiento a la orquesta. Cuando ellos venían de Coquián, de Mangas, de Chamas, Naños, llegaban sedientos, hambrientos. Llegaban con su ojota, con su yanqui, con su instrumento al hombro. Así era como llegaban antiguamente nuestras orquestas. Eso. Y yo creo que eso debemos siempre tenerlo presente. Yo personalmente Mantener. lo he visto de niño, de adolescente. He podido venir incluso a este espacio y observar esa escena. Y eso me ha Y esto es lo traído más un lindo, recuerdo. ¿verdad? Sí, me Lo ha más traído un lindo recibir recuerdo. aquí, venir hasta aquí y recibir a los Le músicos. planteé a los demás caporales que hagamos esto y ellos dijeron, perfecto, está muy bien que representemos eso. Eso, muy Por bien. esa razón estamos acá y este es el espacio, el territorio de la comunidad campesina Tambo la Carmelita. Tambo la Carmelita. Esa es la Sí. cruz, ¿verdad? De Sí. Tambo la Gracias, Carmelita. Cajatamo Muñapampa, por Eso. acompañarnos y sigamos con esta celebración. ¿Qué tal ustedes, jóvenes cajatambinos del barrio de Tambo? ¿Cómo va? ¿Está yendo la coca? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal la recepción? Muy buena. ¿Sí? Las costumbres de los antiguos. Para seguir llevándola, ¿no? Sí, ¿verdad? De generación en generación, claro. Eso, hay que cultivar lo nuestro, ¿verdad? No hay que perder. Eso, hay que seguir valorando. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Salud para todos los que te están viendo. Eso, para los chicos, claro, para todos. Ah, aquí también el caporal repartiendo, caporal César. Ahí está, dice, de la toma nace el agua, dice, ¿no? Ah, eso, claro. Agüita del olvido. Eso.
Salud, Jason. Muy bien. Eso, que sigan. Voy a pasar. Y manos mi cucay. Cigarro alikayan. Ali mi sayora. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Acá. ¿Quieres mandar quizás saludos? Con mucho La fe? familia subió Urquinteros, mi mamá Maura, mi papá José Castañeda, Muy mis bien. hermanas. Acá disfrutando por primera vez que vengo. Mi hijo va a participar, Ah, a mira. bailar también. ¿Ya? Bueno, también el primera vez le ha gustado, le está gustando. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Gracias, la mamá Maxi. Harumi dice con mucha fe, caporal del barrio de Tambo. Gracias familia por estar en representación de mi hermano caporal Davis. Ahí está. ¿Qué tal? Muy contenta, muy muy contenta. emocionada y que a partir de hoy día, ¿no? La víspera nos vaya muy bien, ambos barrios, ¿no? Tambo y Eso. Antay, porque Somos un solo, así es, Cajatamo un solo Cajatamo, corazón. así que viva Tambo, viva Antay y viva Cajatamo. Muy bien, bravo. ¿Tú cómo te sientes? ¿La primera vez que vienes? No, ¿verdad? ¿Aquí sí? Ah, mira. Entonces, como ya habrás escuchado, ¿no? Aquí se recepcionaba a los músicos que venían de Copa, de Mangas, de ahí. ¿Y qué te parece a ti esto? Interesante, ¿verdad? Seguir manteniendo esto, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Ivette. Esposa de la caporal, ¿a dónde te vas? Ahí está. Y mandó mi... Ali, calla ahí. ¿Y cómo está yendo acá? ¿Cómo te sientes en esta recepción? ¿Bien? Sí. Muy bien. Alime. Acompañando a todos los caporales. Sí, eso, está muy bien. Sí, acompañando a Raquel, a mi hija, Eso, por todos los caporales. muy bien. Ya, gracias. Llegaste viva, ¿verdad? Saltando, pero has llegado. Saltando como el caballo. Pero llegaste. Lleguemos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. En esta reunión. ¿Bien? Bien. Muy bien, entonces. Así. Bueno, así vamos. Aquí recepcionando a la orquesta. Como ustedes están viendo a todos. Y los caporales pues están participando. Aquí, a ver, caporal Camilo, ¿quiere opinar algo? ¿Cómo se siente Está esto? todo bien, muy emocionante. Sí. Sí, emocionado porque por acá pasaba Puris, pues, cuando estaban aquí la orquesta. Ahora ya que soy mayorcito me quedo aquí. Estaba chulo. Salud, caporal Raquel, de la toma nace el agua, Raquel. Así es, saludos para todos los que están conectando y están enviando saludos. Saludos al señor Camilo de parte de Ederlin. Gracias. Bueno, seguidores, vamos a cortar un poco la transmisión para luego en Andahuaylas hacer otro recibimiento. Entonces, entre un rato nos vemos desde Andahuaylas. Así es que hasta ahí nos vemos. Nos vemos luego, seguidores. Un fuerte abrazo. Espero que les guste la transmisión. Como ustedes ven, mira, el cielo está despejado. Tenemos debajo la crucecita, muy lindo. Miren cómo está el cielo, muy bonito. Y así estamos. Miren. Bueno, nos vemos en Andahuaylas. Hasta luego. ¿Qué quiere comprar? Vale, nos esperamos entonces un momentito. Aquí. Va a estar atento, Ramón.
A ver, estimados paisanos, familiares, amigos y integrantes de la orquesta musical Melodías de Cajatambo. Vamos a brindar un minuto de silencio por el alma de nuestros antiguos negreadores. En este caso, por mi padre, Miguel Montesinos Fernández, por el padre de Rosendo Híjar Subiaur, de mi esposa Elvira Híjar Subiaur, don Ernesto Híjar Ricapa, un gran negreador del barrio de Tambo, el Che Guevara, por el padre de Camilo Loarte, Félix Loarte, también gran negreador de nuestro barrio, por el padre de nuestro caporal César Barnechea, don Ladislao Barnechea, quien muchas veces ha desarrollado el cargo de funcionario en su comunidad campesina de Guayapa, porque Guayapa y Uramasa tienen las mismas costumbres, la misma música de los negritos de Cajatambo. De igual manera, en la memoria del padre de nuestro caporal Davis Palacio Sánchez, el gran primo hermano Lucho Luis Palacios Subiaur, en paz descanse. Asimismo, para todos los abuelos negreadores que se fueron, que tal vez en este momento no lo mencionamos, también para ellos va dedicado este minuto de silencio. Y hacer una mención especial, muy bien, como dice César, a Rolando Rivera Coronado, el gran Cala, el chanfaina, el gran negreador de nuestro pueblo, de nuestro Cajatambo, del barrio de Tambo. ¿Cuánto lo extrañamos a Rolando Rivera? Él era una persona dinámica, era una persona que arreglaba las letras, que vocalizaba, que cantaba. También en memoria de nuestro gran amigo y paisano Rolando Rivera. Asimismo, como esta es una confraternidad entre los barrios de Tambo y Antay, porque Cajatambo es uno solo, Antay y Tambo es un solo pueblo, que debemos estar siempre unidos, en buenas relaciones, como lo venimos haciendo el día a día. Solamente en Corpus nos recordamos un poco de Tambo y Antay. Y mencionar en el barrio de Antay a nuestro gran amigo, al gran negreador Benigno Rivera Quinteros. ¿Quién no recuerda a Benigno? Un gran personaje, un gran negreador, un hombre típico de nuestro pueblo. También va en la memoria de Benigno Rivera Quinteros. Asimismo, por nuestro paisano Lucho Castañeda Castillo, de igual manera un amante de su barrio, un defensor de su barrio, y siempre él estaba al frente de la orquesta dirigiendo. Eran momentos de emoción, es así, la fiesta de Corpus nos trae emoción. También recordamos la figura de Venancio Pérez Porras, otro negreador que se adelantó. Y así, muchas figuras del barrio de Antay, ¿no? A quien va dedicado también este minuto de silencio. Y recordando también a nuestro gran amigo, compadre, ¿no? Fernando Castillo, Coronado, el popular Pinocho. Cuántas veces él venía y entraba de caporal y hacía la fiesta, a veces se quedaba entre 1 y 2, pero él estaba ahí. Y así, sería innumerable mencionar a todos los negreadores, pero hemos resaltado algunos de ellos. Asimismo, queremos hacer este minuto de silencio en memoria de los músicos de Poquián, de Copa, de Mangas, de Chamas, de Nanes, que ya se fueron. Y los voy a mencionar algunos que recuerdo. A Ramón Pedraza, el gran arpista de Poquián.
a Chuylán, el gran violinista, a Claudio Carmen, que llegaban por estos parajes, por estos caminos, y lo recibíamos aquí. De igual manera, al de Mangas, Julián Rojas, otro excelente violinista, a Claudio Arcayo, y otros que ya se fueron, que ya partieron. El ciego Venancio, muy bien Carlos, el ciego Venancio. Venancio Evangelista. Venancio Evangelista, qué bien, ¿no? Venía ya de edad. Pancho y Andrés. Pancho y Andrés Pedraza. Yo me recuerdo mucho de Venancio. Era cieguito, pero venía y cómo tocaba su violín. Era niño y le escuchaba. Y eso queda, ¿no? Grabado, impregnado en nuestra mente y en nuestro corazón. Por todos ellos, vamos a brindar este minuto de silencio y vamos a invitar a nuestro gran trompetista, sordina, Ramón Sotelo Valdés. Adelante, Ramón, por aquí, por favor. Aplausos, señores. Bravo, bravo. Muy bien, ahora sí. A ver, una barrita por el barrio de Tambo, ¿eh? ¡Bra! ¡Ey! ¡Bra! ¡Ey! ¡Bra! Bravo. Buenas noches. Va a pasar. Cuidado. Vamos rumbo a la abuela. Cuidado. Dejarle pasarlos. Está llevando choclo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Déjame Julia. el caballo, tía. Tía, déjame Coca, tu pues caballo, Coca pues. debe agarrar las tías. ¿Por qué no le han ofrecido Coca? Ya vamos. Ahora nos vamos rumbo a Andahuaylas, así es que los esperamos. Nos conectamos ahí. Marco, recoge la mesa, por favor.